Saludos, amigo y hermano. Bienvenido una vez más a compartir la palabra de Dios junto con nosotros. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. La escritura en la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oremos, por favor. Gracias, Padre, te damos en este momento por tener tu palabra en nuestras manos, a nuestro alcance, en nuestro idioma, y por poder conocer, Padre, tu perfecta voluntad. Te ruego una vez más que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que están viendo, Padre, y oyendo este mensaje, que tú les bendigas grandemente a ellos, sus familias, sus ministerios, Padre, en la iglesia, sus trabajos y la salud de cada uno de sus componentes en la familia. Úsame una vez más como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez, claridad y con amor, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy quiero compartirle el tema Jesucristo, hombre y Dios. A través de la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta de esto, que Jesucristo es hombre, pero también fue Dios. En el estudio de la Escritura, de la palabra de Dios, tanto en la teología se enseña esto, y nos damos cuenta que solo Jesucristo es quien cumple en sí mismo, o cumplió en sí mismo, mejor dicho, la unión hipostática. Va a decir que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y a través de la Escritura, de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de esto que es muy importante entender. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, quiero compartirle que Jesucristo, mirarlo el punto de vista como hombre, Jesucristo como hombre. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, nos da aquí el apóstol claridad y nos alumbra bastantes cosas de la vida del Señor Jesucristo como ningún otro. Debe ser porque Lucas era un médico y se fija en detalles que los otros evangelistas no lo hicieron. En Lucas capítulo 2, en el versículo 40, dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí, en este pasaje, se está describiendo acerca parte de la vida del Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Y dice la Escritura que Él creció, como cada uno de nosotros. Pero mientras yo leía este versículo, me llamó mucho la atención en ciertas palabras y cualidades que nos da aquí Lucas. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Me llamó la atención aquello. Y luego dice, y se llenaba de sabiduría. Y luego, y la gracia de Dios era sobre él. Qué interesante lo que vemos aquí en este pasaje. Nosotros, al igual como fue el cuerpo y la vida del Señor Jesucristo, debemos de crecer y fortalecernos en el Señor, en el área espiritual, porque la gran mayoría de nosotros ya hemos crecido y ya no seguiremos creciendo más en cuanto físicamente me refiero. Pero como creyentes, como cristianos especialmente, tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente y fortalecernos en
el Señor. En el libro de Efesios, por favor en sus Biblias, en el capítulo 3 y en el versículo 16, el apóstol nos dice lo siguiente, en Efesios capítulo 3, en el versículo 16, observemos por favor lo que el apóstol nos comparte aquí, capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Fíjate, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que nosotros podemos crecer espiritualmente por pasar tiempo en la Escritura, porque desde el momento que somos salvos, el Espíritu Santo entró a nuestra vida y nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos fortalecer nuestra vida a través de la bendita palabra de Dios. Podemos crecer y fortalecernos en el Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor que las Escrituras? La palabra de Dios. Una de las razones por las cuales a mí me gusta siempre estar compartiendo la palabra de Dios, y por años que tenemos nuestro instituto bíblico, estamos siempre enseñando, para que la gente pueda conocer mejor al Señor y fortalecerse en el Señor. Y queremos que cada persona en nuestra iglesia pueda crecer espiritualmente, pueda aprender de la palabra de Dios. Debemos también de llenarnos de sabiduría, como decía Lucas acerca del niño Jesús, ¿verdad? Crecer y llenarnos de sabiduría. Pero muchos me han dicho a mí, pero es que yo no entiendo, no comprendo la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Santiago, aquí el apóstol nos dice una cosa muy interesante en cuanto a la sabiduría. En el capítulo 1, en el versículo 5, dice el apóstol aquí: si alguno tiene falta de sabiduría. Interesante. Si alguno, no importa, cualquier persona, si cualquier persona, fulano tal, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo? En oración. Vaya en oración a Dios, pídala a Dios. Continúa. El cual da a todos abundantemente. ¿Qué da Dios abundantemente? Sabiduría. Y luego dice, y sin reproche, y le será dada. El Señor quiere que nosotros seamos sabios en el conocimiento de la palabra de Dios, porque a medida que nosotros conocemos de la palabra de Dios, vamos siendo más sabios y lógicamente eso nos va a ayudar para que nosotros podamos ser mejores para el Señor. Mostrar una mejor vida cristiana ante nuestros semejantes, ante nuestros conocidos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de colegio y todo ese tipo de personas. Entonces necesitamos sabiduría. ¿En dónde está la sabiduría? En Dios. Y cuando yo voy a Dios pidiéndola, Él me la va a dar y Él me va a hablar a través de su palabra bendita, porque ella es la guía y el faro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya que estamos aquí en el libro de Santiago, te invito a abrir en el capítulo 3, en el versículo 17. Fíjate, 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que viene de Dios, primeramente pura. Luego agrega, después pacífica. Siempre es una sabiduría que produce paz entre los creyentes. Luego, amable. Luego, benigna. Siempre deseando el bien al otro. Luego, llena de misericordia. Va a decir de corazón, de un buen corazón hacia nuestros semejantes y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Qué interesante lo que el apóstol aquí nos habla acerca de la sabiduría. Nosotros necesitamos esta sabiduría que viene de Dios. Esta viene de Dios.
esta es la sabiduría que yo necesito para mi vida. Y lógicamente tú también necesitas esta sabiduría. ¿Dónde está? En Dios. ¿Y cómo podemos conocerla? Por pasar tiempo en la Escritura. Y cada vez que vamos aplicando la Biblia en nuestra vida, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Como Pablo anhela, que veremos más adelante, que dice que nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Porque mientras más estudiemos la Escritura, la palabra de Dios, mejor cristiano seremos. Mientras más estudiemos la Biblia, mejor cristiano seremos. ¿Por qué? Porque si yo sé algo de la Biblia, lo aplico a mi vida va a ir cambiando. Pero si yo solo me dedico a estudiar la Biblia para tener un mero conocimiento, la Escritura, la palabra de Dios dice que el conocimiento sin práctica envanece. Y tenemos que cuidarnos, porque como creyentes podemos caer en ese error. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, yo llevaba poco tiempo en la iglesia, y un joven líder en la iglesia dejó de asistir. Y yo fui a su casa a saber qué le pasaba. Y hablando con él, le comencé a aconsejar, oye hermano, ¿qué pasa que hace tanto tiempo que no te veo en la iglesia? Y él me dijo, tú no tienes nada que decirme, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y yo he ido más tiempo a la iglesia que tú. Hace muchos años que yo voy. Y él quiso dejarme callado por el hecho de que él me dijo, y yo conozco la Biblia más que tú. Pero qué interesante. Pero no la estaba practicando, porque la Biblia dice que debemos de congregarnos. Así que tenemos que tener cuidado. El conocimiento envanece. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente. En Primera Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 1, nos dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora observa bien. El conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este era uno de los grandes errores que tenía la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que corregir muchas cosas en aquella iglesia. Había los que se creían que sabían todo, lo conocían todo, pero tenían falta de amor. El conocimiento envanece. Si yo no vivo, no saco nada con saber mucho de la Biblia si yo no estoy practicando lo que ella me enseña. Porque como cristianos ya tenemos la gracia de Dios. Porque Jesucristo estaba creciendo en el conocimiento. Y concluye en Lucas 2 diciendo que también en la gracia de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, notemos algo muy interesante aquí. Que la gracia es muy importante en la vida del creyente. Capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Qué interesante. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia viene de Dios. La gracia es de Dios. Por consiguiente, nosotros, una vez que fuimos salvos, Dios ya nos ha dado de su gracia. Tenemos la gracia de Dios. ¿Para qué? Para crecer y fortalecernos en el Señor y ser un buen cristiano. Vivir para el Señor Jesucristo. ¿Qué más? Así que el Señor Jesucristo, como hombre, creció como nosotros.
Pero también Jesucristo como hombre sintió hambre. ¿Y cuántos de nosotros sentimos hambre? Muchas veces yo me he encontrado con pastores, con amigos, nos encontramos por allí. ¿Y cuándo nos vamos a juntar, a compartir nuevamente? Juntémonos por allí para compartir un asado. Siempre estamos pensando en el comer. ¿Qué vamos a comer mañana? Pero como cristianos, nosotros también debemos de preocuparnos de comer de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 16, el profeta nos dice lo siguiente. En Jeremías, capítulo 15, en el versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras, dice el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué interesante, la palabra de Dios. Él las comió. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué interesante, muchas veces en nuestra vida, cuando nosotros vamos en busca de un buen alimento en la Biblia, no sé, yo creo que a ti también te ha pasado muchas veces, me ha pasado a mí, que yo he orado al Señor pidiendo su dirección. Señor, por favor, muéstrame y háblame a través de tu palabra. Me ocurre algo muy semejante como le ocurrió a aquel profeta. En que Dios nos dio la palabra justa, la comida preciosa, la comida sabrosa de la palabra de Dios, y Él nos va corrigiendo y enseñando. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Qué interesante. Y agrega: y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. La Biblia, mi amigo, la Biblia, mi hermano, siempre nos va a dar consuelo cuando nosotros la buscamos. La Biblia es como un alimento. Y nosotros como creyentes, en el área espiritual, necesitamos comer. Si no nos estamos alimentando espiritualmente, vamos a ser creyentes raquíticos espiritualmente. Delegados espiritualmente. Va a venir cualquier persona y nos va a meter la duda de la Escritura. Y vamos a ir tras corrientes de cualquier secta por allí. Mientras más estudiemos de la palabra de Dios, más limpios seremos. Qué interesante. Como lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, aquí el Señor Jesucristo hablando, San Juan 15, en el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué interesante! Cristo les compartió a los discípulos su palabra. Y Él les dijo que su palabra les había limpiado a cada uno de ellos. Y es exactamente lo que la Biblia hace con nosotros. Porque la Biblia es como el agua y el espejo. El espejo nos revela los defectos que nosotros tenemos. Y vamos al espejo a mirarnos cómo nos vemos. Es interesante. Cuando nos miramos a la luz de la palabra de Dios como el espejo de la Biblia nos dice cómo nos vemos. Si estamos sucios o no. Y vamos al agua de la palabra y nos lavamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a que mientras más la leemos, más, y la aplicamos en nuestra vida, lógicamente, mientras más la leemos, la vamos aplicando en nuestra vida, más nos vamos conformando
a la imagen de Jesucristo. En tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8, observa, por favor, el consejo de Pablo aquí, lo que Dios le ilumina a Pablo y les muestra en el capítulo 8 de Romanos y en el versículo 29. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen, observa, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿cómo yo me puedo parecer a Cristo? Por conocer a Cristo, por pasar tiempo con Cristo. Pero ¿cómo voy a conocer yo a Cristo si nunca leo la Biblia? Si yo quiero conocer a una persona, yo debo de estudiar de aquella persona. Una biografía. Y el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros su biografía en la Escritura. Y así podemos conocerle. ¿Por qué podemos conocer de Dios? Porque Cristo fue el Hijo de Dios. El Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, como dijo el apóstol, y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mientras conocemos la Escritura, la palabra de Dios, vamos a ir conformándonos a Cristo, como a Cristo, ser como a Él. Esa tiene que ser nuestra meta, ser como Cristo. El Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra también, no solamente creció como todos, no solamente sintió hambre, también como hombre sintió sueño, tuvo la necesidad de dormir. En el libro de Lucas capítulo 8, bien digo, Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 22. Cuando uno logra dormir bien, al otro día se levanta muy contento, ¿verdad? Dispuesto, animado a hacer sus quehaceres. Pero cuando nosotros no dormimos bien, andamos de mal genio. Nuestro cuerpo dolorido. Nuestros ojos pareciera que tenemos arena. La noche, el Señor la hizo para dormir. Es triste que mucha gente, y a veces creyentes, por causa del trabajo, tienen que trabajar de noche. Se ha comprobado que la gente que trabaja de noche se envejece antes. Y no solamente eso, sino que también se pone mal genio. Porque la noche es para dormir. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 22 de Lucas, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿qué es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Qué interesante cómo concluye este pasaje, mi hermano. ¿Habías meditado tú en él?
Fíjate, dice el 25, por favor, observa el versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Le pregunta el Señor a los 12, a los apóstoles. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen. Qué triste esta pregunta. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, le pregunta al Señor Jesucristo. Qué triste que mucha gente que ha seguido al Señor como estos 12 aún no es capaz de confiar en el Señor, de creer en Él. 4 de los 12 apóstoles eran pescadores. 2 hermanos y 2 hermanos. 4 de 12 eran pescadores. Se levanta esa tempestad y hubo mucho miedo. Me recuerdo una ocasión que fuimos nosotros, no sé si fue el primero, y creo que fue el primer viaje que hicimos de Iquitos, Perú, de la Amazónica peruana, de Iquitos a Mazán. Y sí, creo que fue el primero porque fuimos con el pastor Francisco, el papá, Elvis y Manolo. Y nos vino a buscar el pastor José Altimino Tuesta, nos vino a buscar en su bote a Iquitos para llevarnos hasta Mazán. Por el Amazonas. Y Mazán está entre el Amazonas y el río Napo. El Napo que nace en el Amazonas y que desemboca en Guayaquil, Ecuador. Y he tenido el privilegio de pasar varias veces por donde nace en la selva peruana y he conocido varias veces estados donde desemboca en el mar en Ecuador el Napo, que se convierte en el Guayas, en el río Guayas en Ecuador. Bien, íbamos bajando cuando de repente lo dejo muy abajo por el Amazonas, salía oscuro, oscuro, oscuro. Y había una tormenta tan grande, se oscureció el cielo. Y cada vez las aguas se iban levantando más y más y más y más y más y más. Cuando el pastor José Altimiro Tuesta, solito y que se quedó callado, no nos dijo nada, buscó un recoveco y nos metimos. Y bajamos. Oramos. Yo le dije, hermano, tenemos que llegar del día a Mazán. Yo no conocía, no había bajado por ahí cerca. Y en pocas horas se iba a poner el sol. Le dije, hermano, oremos. Yo no quiero llegar de noche donde voy, porque no conozco. Oramos de a 2. Y el rato que oramos por el tiempo, por el clima, todo pasó. Volvimos al bote y partimos nuevamente. Y gracias a Dios llegamos a la iglesia donde íbamos, donde el pastor Marcial Munayari, y llegamos a día. Fue nuestra primera vez que fuimos allí que ocurrió esa tempestad en el Amazonas. Allí estos 12, 4 que eran pescadores, que sin duda aprendieron a caminar y a pararse dentro de un bote cuando eran pequeños, sintieron gran temor. Tiene que haber sido una tormenta grande y para ellos y para nosotros una tormenta espantosa, de las que decimos. Pero el punto es que ellos no entendieron que andaban con el Señor, el Creador. Y ellos, muchas veces, ellos actuaron y hablaron como muchas veces nosotros actuamos y hablamos. Que para nosotros muchas veces, lastimosamente, el Señor es el Señor, es el que está lejos. Pero no es aquel que está
y vive por el Espíritu en nuestras vidas. Qué triste. Por eso el Señor le dice en el 25, la primera pregunta que vemos, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Los bolsillos están todos rotos. Se había escapado la fe de ellos. Hermanos, debemos de aprender a tener fe en el momento más difícil de nuestra vida. Cuando estamos pasando por una dificultad grande y terrible, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios en oración. Tal y cual dice la lección número 5 de la oración. Inmediatamente que tenemos un problema de dificultad, ir a Dios en oración. Y el Señor nos va a extender su mano y nos va a sacar tal y cual como lo hizo con Pedro. El Señor no le criticó, no le juzgó, ni le reprendió. Solo le dijo, hombre de poca fe. Tomó su mano y lo levantó. El Señor es capaz de levantarnos en nuestros problemas difíciles que tenemos en nuestra vida. Qué interesante lo que vemos aquí en este hermoso pasaje. El Señor también, como hombre, sintió cansancio. En el libro de San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, en el versículo 6, dice la Escritura, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Qué interesante. Entrando allí en Samaria, eran las 12 del día, la hora sexta. Los discípulos ya todos tenían mariposas en los estómagos, ya tenían hambre, y fueron al supermercado a comprar. Y Jesús se sienta allí. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y viene esta mujer a buscar agua a las 12 del día. Una mujer que... Las mujeres tenían la responsabilidad de llevar el agua a la casa. Pero viene la hora que nadie va a buscar agua porque el sol está pero clavado arriba. Para que nadie la juzgue de nada. Y el Señor se queda allí. Qué interesante. Y comienza a hablar con ella. Y entabla una conversación. Y ustedes ya saben el término. Esta mujer fue salvada y mucha gente en Samaria. La mujer fue salvada, comenzó a testificar inmediatamente. Perdió la vergüenza y todo, entra en la ciudad de Samaria. ¡Hey, salgan, vengan aquí! He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Pregunta. Qué maravilloso. Cansancio. Muchas veces nosotros estamos cansados. Muchas veces como hombres, como seres humanos, abusamos de nuestro cuerpo. Yo he tenido un momento en mi vida en que también he trabajado mucho en el pasado, mucho físicamente, y después a uno le da un patatón. Porque el hombre comienza a trabajar su cuerpo como trabaja una máquina, sin parar. Llega un momento que una máquina, ¡pum!, se va a perder. El cuerpo humano es lo mismo. Y que el Señor de cansado se sienta. El Señor no es malo. El Señor nos mandó a trabajar y debemos de trabajar, ¿verdad? Pero Él aprovecha, mientras está descansando con el cuerpo, su espíritu, su mente, su boca, sus ojos estaban despiertos y trabajando. Y entabla la conversación con esta mujer. Qué interesante. No descuides tu cuerpo, hermano. Cuida la máquina si quieres llegar a viejito. Y el último punto que quiero compartir acerca de Cristo, Jesucristo como hombre, que es el más triste de todos, es que el Señor Jesucristo, siendo Dios,
La Biblia nos dice que él no tuvo una cama donde dormir. Qué triste. En el libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 58. Lucas, capítulo 9, versículo 58. Aquí la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y le dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor. Perdón, estoy leyendo el 59. El 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué interesante. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hay nada más agradable en la vida. Cuando uno está tan cansado porque ha trabajado tanto físicamente, bañarse, comer y acostarse en una cama limpia, en una cama abrigada, en una cama blanda. ¿Qué cosa más rica es eso? Jesucristo, siendo Dios mismo, dueño de todo. Dice la Escritura, que ni siquiera tuvo donde recostar su cabeza. Cuando Jacob, el hermano de Esaú, huyendo, porque Esaú dijo, cuando se muera mi padre lo voy a matar, se fue a la tierra de su antepasado, de su parentela, y pone una piedra como almohada, y Dios le da una tremenda visión. Aquella escalera que comenzaba en la tierra llegaba hasta el cielo mismo, y subían y bajaban ángeles, mostrando el cuadro de la salvación de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué maravilloso. Esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dijo Jacob. Y de ahí la vida de este bendito hombre tiene un cambio tremendo. Jesús no tuvo dónde dormir. ¿Cuántas veces has dado tú gracias a Dios por la casa que tienes, por la cama que tienes, por tener ropa limpia y ropa con que abrigarte en tu cama y dormir toda una noche tranquilo? El Señor no tuvo eso. Aquí en la tierra yo soy más rico que Jesucristo, porque tengo una cama, tengo ropa limpia y una almohada donde recostar mi cabeza. El Señor no lo tuvo. Siempre la casa le da seguridad al ser humano. No importa cómo sea su casa, pero la seguridad. Demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Jesucristo, hombre y Dios. Para concluir, vamos a hablar de Jesucristo como Dios. Ya hemos visto como hombre, ahora como Dios. Él tuvo poderes sobrenaturales, porque era Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 27, nos dice aquí, Marcos 1:27. Observa, por favor. 1:27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
Todos estos hombres quedaron atónitos al ver cómo el Señor Jesucristo sacó el espíritu de ese hombre endemoniado que estaba en la sinagoga, hermanos. Este hebreo endemoniado estaba dentro de la sinagoga y el Señor le quita el espíritu. Y quedó normal. Y todos se sorprendieron diciendo, pero oye, ¿de dónde salió esto? Esta es una nueva enseñanza. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con este? Qué triste. Los hebreos sabían, tenían las señales, se le habían dado todas las señales, pero no supieron distinguir que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Mesías para los hebreos. Muchas veces nos llamamos cristianos, pero nuestra vida no anda acorde al nombre con que nos llamamos. Nuestra actitud, nuestras palabras. Jesucristo le fue dada toda autoridad. Al punto que el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, que Él es la cabeza de la iglesia. Se le dio todo a Él. Efesios capítulo 1, por favor, en el versículo 22. Observa aquí, en Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es lo máximo en la iglesia porque Él dio su vida y su sangre por la iglesia para santificarla, como Pablo dice en Efesios 5:22. ¡Qué increíble! Él lo era todo. Él era un hombre y todos los judíos pudieron ver la figura de un hombre, pero no pudieron entender su interior, su mente, su lenguaje, su mensaje, que Él también era Dios entre ellos. No pudieron entender que en el pasado se le había dicho que se llamara Emmanuel, Dios con nosotros. Pero muchas veces nosotros somos iguales que los discípulos. También dudamos. También decimos y hacemos cosas que no corresponden. Su trono, el trono que el Señor Jesucristo tendrá, según la profecía, será un trono eterno. El profeta Isaías lo revela de la siguiente manera en el capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7, acerca del trono de David. Voy a leer del versículo 6. Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, capítulo 9, versículo 7 de Isaías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo como Dios tendrá o tiene y va a estar en un trono eterno. Nos guste a nosotros o no nos guste. Es lo que está profetizado. Y si está profetizado, va a ocurrir sí o sí. El profeta Daniel,
Veamos lo que dijo en el capítulo 7, en el versículo 14 de Daniel. Daniel 7:14. Observa, por cosa de contexto, en el versículo 13. Daniel 7:13. Mientras yo en la visión de la noche, está hablando aquí Daniel, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí Daniel es el primero en la Biblia en darle ese título al Señor Jesucristo. Por eso que Cristo cuando anduvo en la tierra nunca dijo yo soy Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Sino que él habla en segunda persona, el Hijo del Hombre. Siempre se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Venía uno como Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de día. Jesucristo, como el Hijo del Hombre, viene hasta el anciano de día que es Dios, el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. 14, fíjate, 7:14 de Daniel. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Qué interesante. Un reino eterno, donde Él va a gobernar, mientras ahora el reino pertenece al diablo aquí en la tierra y Él es quien lo está dominando. Su poder, el poder del Señor Jesucristo como Dios, será sobre todos. Como le dice el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. 3:22 de primera de Pedro. Dice, quien también subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetas los ángeles, autoridades y potestades. Todo, absolutamente todo sujeto a Cristo. Muchas veces nosotros no queremos sujetarnos a Cristo. Hoy estamos viviendo en un país, lastimosamente, una ciudad y el mundo entero en un libertinaje, en una rebeldía, todo el mundo atrevido, todos peleando con todo, que no le importa al hombre nada. Y fíjate que el mundo está yendo a un caos. Ya uno mira mal a una persona, viene y le pega. Un caos. Pero Cristo, con Él no será así. Porque su reino será un reino universal. Él será el Señor de un reino universal. El profeta Zacarías lo dice. Penúltimo libro de la Biblia. En el libro de Zacarías. Dice el capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Observa, por favor. 9:9. Capítulo 9, versículo 9. Voy a leer el 9. 9:9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablando de Israel. He aquí tu rey, fíjate, tu rey. Le dijeron los judíos a los romanos, nosotros no tenemos ningún rey, solo César, negando a Cristo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate que estaba profetizado que Cristo iría a entrar a Jerusalén montado en un pollino, en un burro nuevo, nunca había sido trabajado, nunca había sido cargado. Y Cristo le dijo a los discípulos, vaya a ese hombre y pídele el pollino. Si le dice algo, dile que el maestro lo dijo. Y así ocurrió. Y Cristo entró en Jerusalén, montado en cerdo. Ellos lo sabían, estaba escrito. Pero le negaron. Le alabaron, sí, le alabaron.
Pero después gritaron, crucifícale, crucifícale. Muchas veces en el Antiguo Testamento, y a veces en el Nuevo, porque ocurre también entre un capítulo y el otro, hay miles de años de diferencia. Voy a leer el 9 y el 10, y nota que hay una diferencia entre el uno y el otro. 9 nuevamente. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10, Zacarías 9:10. Fíjate. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entre el versículo 9 y el versículo 10 no existe la iglesia. No se habla nada del Antiguo Testamento de la iglesia, se salta la iglesia para hablar del futuro. Qué interesante, qué interesante. Por eso es que es muy importante entender el contexto en la escritura de la palabra de Dios. El contexto. Para concluir, conclusión. Jesucristo ahora es el Salvador. Hasta este momento, hasta que Él venga, es el Salvador. Si tú, mi amigo, si tú, mi amiga, pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, puedes ser salvo. El Señor te quiere dar la vida eterna. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo humildemente nos enseña a nosotros, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú quieres ser un hijo, una hija de Dios, has de poner tu fe en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo por ti, porque te ama, como nos amó a nosotros y pusimos nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Si crees de corazón en la obra redentora de Cristo, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a la Escritura, para poder ser salvo. La Biblia es la única aquí en la tierra, el único libro aquí en la tierra que nos ofrece esperanza. Capítulo 15 de Romanos, en el versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, observa, de las Escrituras, para la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La Escritura es la que nos consuela, y a través de la Escritura, la Biblia, nos da esperanza. Mi amigo, mi amiga, debes de entender que no tenemos la vida comprada. No somos dueños del mañana. Dios quiere darte vida eterna porque te ama. Por eso Él murió por nosotros, porque Él nos ama. Quizás mañana sea demasiado tarde. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, en segunda carta del Pablo a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 2 dice lo siguiente, porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios quiere, mi amigo, darte la salvación. Pero eres tú que tienes que ir a Cristo. Eres tú quien tiene que orar. Eres tú quien debes de creer en el Señor Jesucristo y confesarle a Él tu pecado. Y pedirle a Él el perdón de ellos. Y Él lo hará. Jesucristo, hombre y Dios. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre bendito y amado, en el nombre santo de Jesucristo tu Hijo, vamos a ti en oración, dándote gracias por tu amor y misericordia. Te ruego que tú bendigas a cada persona que ha dicho tu mensaje. Que les use para tu gloria. Y gracias por tu palabra bendita, que ella nos da una esperanza vivida en la persona del Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hizo Él por nosotros. Porque fue un hombre 100%, pero que también fue Dios 100%. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.